Bien, ya hablemos de nuestra salud, porque si sus niveles de glucosa están sobre 100 exactamente, y esto es recurrente, podría avanzar hacia la diabetes. Así que hoy queremos ver cómo trabajamos esto para frenarlo. El doctor Luis Pablo Duque está precisamente con nosotros para ayudarnos en esta tarea. Doctor, muy buenos días. Doña Patricia, buen día, muchas gracias por la invitación. Doctor, esto sí que es recurrente, ¿verdad? Recibir ese diagnóstico de prediabetes de 100 para arriba de mi glucosa. Así, como de 100 para arriba me tengo que preocupar. Sí, bueno, el tema de la prediabetes, que incluye 2 puntos en un examen de laboratorio, incluye tanto los niveles de azúcar o de glucosa en ayunas y una prueba de glucosa posterior a alguna ingesta o alguna prueba de glucosa oral. Es común, es recurrente y básicamente de 10 personas que tienen ese valor, 9 no lo saben. O sea, 9 personas de 10 que tienen un valor de 100 para arriba en ayunas, ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿qué significa que tenga un 100? Sí, lo que pasa es que esto es un problema, esta es una condición, esto es un camino que empezó 10, 15 años atrás, donde le pusimos más trabajo a un páncreas que poco a poco se fue cansando, ¿verdad? Y no escuchamos o no prestamos atención a algunas pequeñas cosas que pudieron habernos aparecido, sobre todo cuestiones que nos pudieron haber aparecido en la piel. O sea, mi páncreas ha funcionado demasiado. Ha tenido que trabajar en exceso para sostener durante un tiempo los niveles de glucosa aún normales. Y cuando hablamos de un valor de glucosa normales, si dentro de mi organismo yo manejo valores en ayunas. En ayunas, ojo. Entre 70 y 99. ¿Eso es normal? Eso es un valor normal. Ajá. ¿Sí? En ayunas. En ayunas. Si nuestro valor está entre 100 y 125, ya hay un problema. Pero todavía ese valor no es suficiente para el diagnóstico de diabetes. Es una etapa previo al diagnóstico de la diabetes. Ok. ¿Por qué es importante este valor? ¿Por qué? Porque nosotros podemos revertir ese proceso que puede llevarlo a una diabetes. O sea, estemos claros, una persona que está en esa prediabetes, ¿verdad? Que está con esos índices en ayunas de 100 para arriba, no necesariamente va a ser diabético si tomamos esto, ¿verdad? Por los cuernos, como dicen. No necesariamente va a tener diabetes. Ahora, pero entonces, ¿cuáles son los signos de alerta, verdad? Porque si bien es cierto, usted dice que 9 de 10 no lo saben, ¿cómo hacer para saber? No es que le va a causar dolor, no va a tener mucha sintomatología, pero sí podemos observar ciertas características en las personas que nos pueden hacer sospechar que su valor de glucosa ya está por fuera del rango y que debe de ir a medirse los niveles y a tener su consulta. Claro. Entonces, en la piel podemos observar un oscurecimiento, ¿verdad? En áreas de flexión como el cuello, de roce como las axilas, la región de la ingle, los codos o los nudillos, que se llama acanthosis nigricans y que no es ninguna alergia, no es ninguna señal de que la persona esté bañándose de forma incorrecta. Pero ese oscurecimiento se le da a toda esa población que puede estar en estos índices. Puede dársele y está traduciendo que su organismo, para poder controlar medio los niveles de glucosa, está invirtiendo mucha cantidad de insulina y esa insulina está estimulando a las células que producen nuestro pigmento que se llaman melanocitos. Y ese oscurecimiento es evidente, doctor, así como para que nos demos cuenta y nos examinemos nosotros mismos. Es evidente. Y va a ser más evidente mientras más joven sea la persona. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cuerpo para brincar de este índice a este? En ayunas, lo que sucede es que su glucosa está elevándose del valor porque su hígado perdió la capacidad. El hígado. El hígado. Ahora vamos a explicar un poco al respecto. El hígado perdió la capacidad de saber cuándo frenar la producción de glucosa en ayunas. Ahora, ¿qué cuentos juega el hígado en este problema? Sí, si estamos hablando de la insulina, estamos hablando del páncreas. Claro, vean. Nuestro organismo necesita glucosa para poder funcionar. Esa glucosa nosotros la obtenemos de 2 fuentes. O comiendo carbohidratos, ¿verdad? O produciéndola. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, ese carbohidrato que nosotros estamos entrando en forma de almidones, en forma de harinas, etcétera, le va a durar a nuestro organismo como fuente de glucosa alrededor de 4 a 6 horas. Pasado ese tiempo, si usted no vuelve a ingerir glucosa o carbohidratos,
Entonces, nuestro organismo dispone de un complejo mecanismo por el cual el hígado convierte reservas de glucosa que se llaman glucógeno, convierte aminoácidos y convierte grasa en glucosa. Entonces, ese complejo mecanismo debería de tener una regulación muy fina en donde, llegando a este valor de 99 o cerca, salen unas moléculas de insulina desde el páncreas y le tocan la puerta al hígado y le dicen: hígado, ya no necesito más glucosa. Ok, esa señal se puede ver interferida y el hígado dejar de escuchar esa señal y no tener el freno y seguir produciendo y pasar a este punto. ¿Cuáles son aquellos factores que nos pueden hacer que nuestro hígado no escuche la señal de la insulina, aunque usted tenga mucha insulina circulando? Ok, aumento en el peso. ¿Eso es un índice? Ok, Aumento, que podemos decir, aumento de peso sobre todo de circunferencia abdominal. La de aquí. Que nos está hablando de grasa a nivel intraabdominal. Entonces vamos con dos, oscurecimiento, ¿verdad? Y luego hablamos de aquí, de la grasa abdominal. ¿Qué más, Doc? Edad por arriba de 40 años si tenemos familiares con diabetes de primer grado, o por arriba de 45 años. Genética, Genética, Si tenemos enfermedades como, por ejemplo, hipertensión arterial. O sea, el 80 y pico por ciento, 90, no sé ni cuántos. En muchas personas, ¿Del país? básicamente una de cada 3 personas. Imagínense. Si tenemos problemas con nuestros niveles de triglicéridos, si tenemos problemas con nuestros niveles de ácido úrico, si tenemos niveles de colesterol, ¿verdad? Si estamos tomando estrógenos en el caso de las mujeres, si estamos tomando algún tipo de diurético que se utiliza frecuentemente en los pacientes hipertensos, si están utilizando medicamentos que bloquean la frecuencia del corazón, específicamente 2, esos pacientes van a hacer que su hígado... O sea, el mercado es mucho, ¿verdad? Por eso es que le explicaba, que eran muchas personas que tenían este problema y que ni lo sabían. Entonces, eso está haciendo que en ayunas su hígado no reconozca la señal de la insulina para poderlo bloquear. Y durante años, la insulina, o sea, su célula productora de insulina en el páncreas, intenta decir: ok, me están poniendo más trabajo para poder mantener ese nivel de glucosa normal, entonces yo voy a poder empezar a producir más y más y más cantidad de insulina. Ok, vamos al meollo del asunto. ¿Cómo hago para controlar y darle seguimiento, verdad, a esos niveles de azúcar para que no sea silencioso? Yo creo que tenemos una pantalla, Doc, aquí que nos puede ayudar. Esto es en la segunda prueba, pero la idea es que si nosotros sabemos que aumento de peso y aumento de la circunferencia abdominal son las principales causantes para que su hígado deje de reconocer la señal de la insulina y frenar la producción de glucosa, entonces comprendemos fácilmente que si cambiamos nuestra ingesta calórica y si nos ponemos a movernos y quemamos calorías, podemos retrasar la aparición de, cuando ya estamos en este valor, cuando estamos en este valor de 100 a 125, en la aparición de diabetes. ¿Qué tanto? Bajando el 7% del peso. O sea, 7% del peso. Digamos, bajar ingesta de calorías y mover el esqueleto, son 2 puntos. Si usted hace 150 minutos de ejercicio intermedio, ¿verdad? Más baja el 7% del peso, usted puede disminuir su probabilidad para desarrollar diabetes a partir de glucosa alterada de ayuno hasta en un 58%. Uy, bastante alto, doctor. Es más que si usa medicamentos. Eso le iba a preguntar, si en ese proceso que usted está indicando también hay medicamentos, o no necesariamente. Sí, siempre se prefiere los cambios en el estilo de vida que son más duraderos en el tiempo que la terapia con medicamentos. Cuando esa terapia que intenta cambiar o revertir estilos de vida nocivos y no logra el adecuado de bajar esos niveles de glucosa y sacarlo de esta categoría de riesgo, podemos utilizar medicamentos que van en el sentido de ayudarle a bajar la ingesta calórica o a perder un poco de glucosa y sobre todo ayudarle a que el hígado entienda y escuche la señal con menor cantidad de insulina. Pero la reducción no es tan abrupta como con cambios en el estilo de vida. Es que es increíble, 7% de disminución en la ingesta calórica, o en el peso, en el peso. Hablamos de 70, 7 por 7.
5 kilos de bajar, digamos en mi caso. Así es. Y fíjese que dicen que los estudios muestran que aún en personas que no lograron llegar a esa reducción de 7% del peso, 1 kilo de reducción de peso le disminuye su riesgo de progresión de un estado de riesgo de diabetes a diabetes en un 16%. Híjole, no es nada despreciable. Nada, el esfuerzo comparable con el beneficio. Lamentablemente el ser humano quisiera respuestas fáciles y respuestas sin esfuerzo. Tomarme algo y que me solucione. A problemas que vienen desde hace 10, 15, 20 años. O sea, usted dice que yo para llegar a estos índices, ¿verdad? Y ni modo, para trepar, tengo que haber estado gestando esto en mi organismo años de años. No fue de la noche a la mañana que ocurrió esto, y esto ocurre 10, 15 años atrás. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener esto? Porque per se, solo el nivel de glucosa no produce una alteración. En este valor no va a producir una alteración significativa. Ahora bien, los mecanismos compensadores que el cuerpo utiliza para poder bajar ese nivel de glucosa, que es aumentar los niveles de insulina, sí causan complicaciones, y esas complicaciones van a ser a nivel de las paredes de las arterias, en primer lugar, aumentando la formación de placas de grasa que pueden exponerlo de forma innecesaria a tener infartos, a tener derrames cerebrales, ¿verdad? Pero además ese exceso de insulina que está manteniendo más o menos los valores de glucosa puede funcionar, ¿verdad?, como un estímulo para que ciertos tejidos empiecen a aumentar su crecimiento y exponerlo a diferentes tipos de cánceres, ¿verdad?, que pueden desencadenar en problemas muy graves. Sí, tremendas, si no nos cuidamos. Ahora, cuando usted habló, 7% de mi peso, ojalá poder bajarlo, esfuerzo, sí, pero el beneficio es tremendo, si vemos estos números. Usted habló de 150 minutos de ejercicio. La gente en casa se pregunta, cuando hablamos de esos 150 minutos, ¿cómo los distribuyo y qué tipo de ejercicio? Es decir, ¿puedo salir a caminar o tengo que ir a matarme, ¿verdad? Corriendo, como vemos a estos atletas. ¿Cuál es el ejercicio? La idea de hacer ejercicio es disminuir la resistencia que le está poniendo el hígado o que le está poniendo el músculo a la captación de glucosa o a la producción de glucosa. Entonces, ese ejercicio, que debería ser alrededor de 150 minutos por semana, tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, las personas me pueden decir, si yo solo hago 75 minutos el sábado y 75 minutos el domingo, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y probablemente nos quedemos cortos, porque los beneficios de la realización de la actividad física, si usted dejó 2 días seguidos sin hacer esa actividad, usted pierde ese beneficio metabólico de la actividad física. Entonces es más saludable decir a la persona, haga 30 minutos, podría ser hasta día de por medio, para tener un mejor impacto a nivel metabólico, que no. Entonces se recomiendan pues ejercicios de fuerza intermedia, ¿verdad? Que pueden ser aeróbicos o de resistencia, pero con que el paciente se mueva es más que suficiente. Es ganancia. Le explico por qué. En China hicieron un estudio. O sea, yo puedo ir a caminar perfectamente a un ritmo, ¿verdad? No apachurrado, pero caminar rico. Incluso hay evidencia que movimientos suaves, como por ejemplo los que se realizan en el Tai Chi, disminuyen la probabilidad de usted elevar el riesgo de diabetes. Por eso es que le explico que no necesariamente tiene que ser esa actividad vigorosa que puede ser, pero sí es importante que la persona se mueva. Eso es lo más importante dentro de esto. Ahora, la pregunta del millón, por ejemplo, si hay gente en casa que se siente identificada y dice, híjole, la última prueba que me hice en ayunas fue de un poquito más de 100, ¿verdad? Si yo me pongo las pilas con la ingesta de alimentos, me pongo las pilas con el ejercicio, ¿en cuánto tiempo puedo estar bajando mis niveles, Doc? En 4 o 6 meses ya eso ya debe de tener un cambio. Pero vean, paciencia, o sea, 4 o 6 meses, esto no es de días, que era lo que decía usted, ¿verdad? Porque uno quisiera, yo hubiera esperado que me dijera, mes y medio. Son 10 años que venimos gestando esto y volvemos a decirlo, o 10 o más. Entonces, aquí el mensaje es importante, o sea, ¿quiénes pueden tener más este problema y quiénes tienen que ir a hacerse la medición del nivel de glucosa? Eso es importantísimo. Mujeres que tengan quistes en los ovarios, ¿verdad? Quistes en los ovarios. O que hayan tenido bebés que hayan pesado más de 4 kilos al nacimiento. La mía pesó 3,700.
o que hayan tenido diabetes gestacional, o sea que su nivel de glucosa en ayunas se le hayan elevado. Okay. Ojo, son personas que a partir de los 40 años, si no es que es antes, dependiendo del riesgo, deben de medirse los niveles de glucosa al menos una vez, una vez al año. Si usted tiene familiares directos de diabetes, papá, mamá con diabetes, tíos, hermanos o abuelos, a partir de los 40 años se debe de hacer una valoración que incluya niveles de glucosa en ayunas y niveles de hemoglobina glicosilada, para saber si además de esto hay que mandarles a hacer algunas pruebas complementarias. Pero lo cierto es que hay que checarnos para poder cuidarnos y para poder evitar llegar aquí. Doctor, muchas gracias. Un placer, muy amable. Información súper valiosa, como Muchas de costumbre, en sus visitas. Que pase un feliz día, doctor. Feliz día. Gracias.